observar, descubro de que soy mecánico, de que eso me aflora, pero que no soy yo. Y que cuando pasa otra cosa actúo de otra manera, empiezo a descubrirme, ¿sí? Y a ver mis falencias. Y ahí empiezo a tener la necesidad de comprender, de observarme más para poder modificar, para poder cambiar. El cambio viene de la mano de uno mismo. Y son muy pocas las personas que realmente les interesa el cambio. Generalmente las personas buscan en la vida la quietud, la calma, eso que se conoce como el bienestar, la seguridad. Sin embargo, la vida es constante cambio. Por eso quien no busca cambio, quien le tiene miedo al cambio, tiene que vivir con miedo, esclavo de sus propios miedos. Muchas personas prefieren trabajar 12 horas para tener un sueldo por miedo que liberar su potencial y darse cuenta que a lo mejor hay otras maneras de ganarse la vida. Entonces el miedo hace que uno viva de una manera que no es humana, por ejemplo, que no es consciente. Y así como en ese aspecto, en muchos otros aspectos el miedo es ignorancia. Por eso lo más importante es aprender a observar para empezar a descubrir y comprender. Una vez que uno comprende, es como que se libera una fuerza, se da un shock en uno que le deja una marca en el corazón, una huella en el espíritu. Y eso no le permite a uno ser la misma persona. Entonces cuando yo comprendo algo, hay diferentes tipos de comprensiones, niveles de comprensiones. Pero cuando comprendo algo, es como que puedo ver con una claridad total. Entonces ya, para volverme a dormir o para volver a ver las cosas como antes, pues es muy difícil. La comprensión hace que uno tome un grado de conciencia y que se dé cuenta realmente cómo son las cosas, ¿sí? Sin la comprensión no puede darse cambio. Por eso acá se enseña a las personas que el ego no hay que reprimirlo. Tampoco es que vamos a sacar todo el ego y hacer cualquier cosa, sino que es necesario comprender al ego. Hay cosas que en un momento uno tiene que poner resultate quieto, como en el aspecto del nacer, que ahora lo vamos a explicar. Pero hay otras cosas que uno pues tiene que aprender más bien a observarlas para comprenderlas. Y esa es la base de la observación o de la psicología. En la manera que vamos, en el momento que vamos liberando conciencia a través de la comprensión, esa conciencia pues la vamos aplicando en diferentes niveles de nuestra vida. Entonces encontramos que el ser humano se relaciona consigo mismo y se relaciona muy mal. Cuando empezamos a morir psicológicamente, a tomar conciencia de los valores que hemos agregado sobre nosotros mismos, nos empezamos a relacionar bien con nosotros. Y en ese momento pues empezamos a generar buenas relaciones con los demás. Acá entra el punto del nacer, o del arte. El trabajo que se enseña acá del arte enseña el buen uso del sexo, o el sabio uso del sexo, perdón. Y acá viene una parte muy complicada, porque todos venimos durante años practicando el sexo de una manera, acostumbrándonos a ver la sexualidad desde un punto de vista, ¿sí? Esto hace que la sexualidad dependa de los estímulos, de que seamos personas que trabajamos solo cuando hay sensaciones de por medio, que nos volvamos dependientes de los placeres, así como en cualquier aspecto psicológico, en este caso en el aspecto sexual. Se enseñan tres tipos de sexualidad. Una sexualidad, bueno, se enseña una, pero se explican tres tipos de sexualidad. Quiero decir, una sexualidad que se le dice inferior por el grado de ignorancia, porque como uno no sabe para qué es el sexo, en la escuela uno se lo enseña, ¿sí? Y los conocimientos que hay de la sexualidad enseñan esa fornicar, enseñan a que cada persona use su energía para sus propios placeres, para la autosatisfacción, y crean con ello un hábito. En ese tipo de sexualidad hace falta luz, porque por consecuencia de esos placeres después tenemos que acarrear un dolor más grande. Entonces si uno no aprende a hacerse cargo de las cosas,
de esos placeres, que esos placeres tienen un precio, y que ese precio es el dolor, pues siempre está en ignorancia, siempre está buscando más placer para liberarse del dolor, y va siempre en un círculo vicioso que cada vez se hace más grande. Más placer para tapar más dolor, y siento más dolor, entonces busco más placer, más sensaciones, más estímulos a mi vida. Entonces ahí el sexo deja de ser una práctica en la que se unen dos seres para crear, para amarse, y se convierte en un acto egoísta donde cada quien piensa en sus propios placeres, en sus propias satisfacciones. Ese es el infrasexo. De ahí se deriva cualquier cantidad de agregados psicológicos, de defectos que fuimos creando para estimularnos, defectos como la masturbación, la pornografía, el sexo oral, el sexo anal, y etcétera, etcétera, etcétera. También encontramos toda la problemática que vemos en base a la sexualidad, todos los abortos, embarazos no deseados, matrimonios fracasados, infidelidad, disfunción sexual y cualquier cantidad de problemas en este aspecto. Cuando empezamos a tomar conciencia de los valores, nos damos cuenta de que hay que hacer un trabajo en el aspecto emocional y sexual e instintivo. Nos damos cuenta de que el ser humano tiene una mente, tiene un cuerpo, y este cuerpo tiene instintos, porque cuando ustedes ponen un pedazo de carne o unos taquitos en la calle, se nos hace agua la boca, mueve el instinto. Porque cuando en el caso del hombre pasa una chica atractiva, o en el caso de la mujer un tipo muy guapo, se activa el instinto, disfrazado de emoción, pero es instinto a la larga. Porque tenemos un cuerpo instintivo, un principio de sexualidad. ¿Sí? Vencer ese principio de sexualidad es aprender a dominar ese instinto, y no que el instinto domine a la máquina, que nos domine a nosotros. Generalmente el instinto nos domina, por eso cuando tenemos deseo de satisfacer el instinto, lo satisfacemos y listo. Entonces somos esclavos de nuestro propio cuerpo. Tenemos hambre y el instinto nos lleva a comer. Y si acostumbramos a ese instinto, se vuelve un hábito, se instala, se vuelve ley. Si acostumbramos el cuerpo a fornicar, pues este cuerpo se acostumbra a fornicar y a las sensaciones del orgasmo y a los placeres. Si acostumbramos el cuerpo a la gula, pues cada vez que comamos normalmente vamos a sentir que faltó algo, ¿sí? Si acostumbramos el cuerpo a los excesos en la pereza, pues un día que dormamos media hora menos, ay, nos cuesta y estamos todo el día mal. Si aprendemos a ver, entonces empezamos a hacer un trabajo que se llama la transmutación sexual. Este trabajo de la transmutación sexual consiste en que un hombre y una mujer se unan sexualmente, comprendiendo primero que la energía sexual tiene un valor. La energía sexual se representa en los hombres con los espermas y en las mujeres con los óvulos. Estos son vehículos de una energía que es creadora. Cuando el hombre y la mujer entran en contacto sexual, se activa esa energía y esa posibilidad de crear. Si aprendemos en ese momento a tener quietud de la mente, si aprendemos a ver el sexo como una práctica espiritual, como una práctica no donde se busca satisfacer el instinto, sino donde se busca satisfacer otras virtudes espirituales, pues esta práctica de transmutación sexual se torna en algo puro y en algo bestial, como es el sexo. El sexo es algo puro, pero cuando uno le habla de sexo a la gente, ¿por qué la gente siente ese cierto rechazo o ese cierto pudor? Porque hay morbosidad, ¿no es cierto? Porque todo el mundo habla de sexo como que, ¿pero por qué? Porque lo practicamos de una manera que es instintiva, animal. Si aprendemos a verlo desde otro punto de vista, poco a poco y gradualmente, vamos a ir comprendiendo la finalidad de la sexualidad. Y esa es la enseñanza de la transmutación sexual, y es uno de los pilares del conocimiento. El instinto nos liga a la carne, y acá se busca hacer un trabajo espiritual. Por eso es que si aprendemos a mantener un equilibrio entre una cosa y la otra, podemos hacer este trabajo. Pero si nosotros queremos hacer un trabajo espiritual y a la vez queremos darle todos los gustos a la carne, pues estamos contradeciéndolos. Hay que mantener un equilibrio. En este caso, hoy en día estamos en total desequilibrio y la balanza se encuentra en posición hacia todos los placeres que el cuerpo exige.
Entonces aprender a tomar conciencia en